Vale, pues muy buenas tardes a todos. Yo me llamo Pamela y, como ha dicho Gabriel, soy una alumna de micología forestal y he realizado este trabajo que se trata de la degradación de lignina por hongos. En cuanto a los contenidos, abordaremos primero la introducción, luego hablaremos de nuestros hongos protagonistas, de los tipos que hay. ¿Quieres que quite el cuadradito este? No sé si... ¿Aquí? Sí, vale. Hablaremos de nuestros hongos protagonistas, por supuesto, y luego profundizaremos un poco en las aplicaciones biotecnológicas que nos pueden ofrecer. Por último, hablaremos de la importancia, que ya os aseguro que a lo largo del trabajo os daréis cuenta de la alta importancia que tiene tanto a nivel sociedad como a nivel naturaleza. Y terminaremos con unas conclusiones. Vale, para la introducción pues quería mostraros una foto hecha por mí, y es que yo al salir de mi casa siempre me encuentro este árbol. Como veis, no está en su mejor estado, os lo voy diciendo, es una leguminosa que fue infestada por termitas, por tanto murió. Lo cortamos, lo talamos y, como podéis ver, aparecieron bueno, incluso estando con las termitas ya aparecieron estos organismos que podemos ver, hasta 3, que si no tuviésemos conocimientos micológicos podríamos pensar que es un tumor del árbol, que puede ser que sea la causa de la muerte del árbol, pero en realidad no, son hongos. ¿Y qué están haciendo estos hongos? Pues estos hongos no están haciendo más que alimentarse del árbol. Pues nada, creo que es un muy buen ejemplo para empezar, para empezar este trabajo y darnos cuenta de que estos hongos están en nuestro día a día. Vamos a un parque o a lo mejor un árbol que está aquí al lado del campus y seguramente encontraremos algo así. Bien, ¿qué es la lignina? Para empezar, tenemos que hablar de las células de las plantas, desde lo básico. Entre su estructura, sus componentes más esenciales son los que conforman la pared celular de la célula vegetal. Entre ellos está la lignina, pero hay otros también muchos más importantes, como la celulosa, la hemicelulosa y las pectinas. Pero bueno, aquí en este trabajo abordamos la lignina. ¿Qué es la lignina? Es un componente, como ya hemos dicho, esencial, que forma la madera. Es exactamente el componente que hace lo que es lo que conocemos como madera. La lignina confiere rigidez, fuerza a cada una de las plantas. Y no me refiero solo a los troncos. La foto de abajo es trigo, o sea, no es ningún tronco, no es una planta fuerte, pero sin embargo también tiene lignina. Cabe destacar que estos componentes no son digeribles por el ser humano, por los animales tampoco. Por tanto, constituyen la fibra, lo que conocemos como fibra. Ya sabéis, entra y sale, sin afectar prácticamente a nuestro organismo. Vale. ¿Cómo se llaman nuestros hongos protagonistas? Es decir, los que degradan este componente, la madera. Son hongos xilófagos, son aquellos que se alimentan de los componentes que estructuran la madera, responsables de la pudrición de la madera. Cuando hablamos de que un tronco o la madera está podrida, es o bien por bacterias o bien por hongos descomponedores, hongos xilófagos. Y a pesar de que hay muchos tipos de pudrición, yo voy a hablaros de 3, que son los principales, aunque luego en las aplicaciones biotecnológicas comentaremos sobre un cuarto. ¿Por qué se diferencia por tipos de pudrición? Porque estos son hongos degradadores de madera, no degradan la madera de la misma forma todos. Por eso se dividen en diferentes tipos. Empezaremos con la pudrición parda o marrón. Como ya os he dicho, la madera no se compone solo de lignina, también están hemicelulosa, celulosa y las pectinas. En este caso, este tipo de pudrición no degrada la lignina, no degrada nuestro componente protagonista de este trabajo, pero bueno, es importante tenerlo en cuenta. Está causado por los hongos basidiomicetos, sobre todo afecta a las coníferas. Ya hemos dicho que solo afecta a la celulosa, a las hemicelulosas y a las pectinas, no afecta a la lignina, por tanto, nos muestra esta estructura cúbica tan característica. Os voy a poner otras imágenes que se ven mejor. Que en principio podríamos decir, vale, si no degrada la lignina, significa que no afecta en la fuerza, en la rigidez de los árboles. Sí afecta, porque estamos diciendo que
degrada los otros componentes de la pared. Y por mucho que la lignina sea el componente de la fuerza, sin la hemicelulosa, la celulosa o la pectina, la madera acaba pudriéndose y pierde totalmente su función y su constitución. Para meternos un poco más en algo más, pues no del día a día, sino algo más curioso, estas pudriciones afectan realmente a las casas antiguas, por eso es importante tenerlo en cuenta a la hora de comprar una casa antigua, o también darnos cuenta de si nuestra casa está hecha con componentes de madera, tener en cuenta este tipo de factores, y es que puede verse afectada por este tipo de pudrición. Destaco que de todas las pudriciones, esta es la que más actúa sin la necesidad de humedad. Hay mucha gente que asocia la pudrición con zonas húmedas. No tiene por qué. Esta pudrición puede perfectamente ocurrir en Castilla y León en verano. Por tanto, hay que tenerlo muy en cuenta. Esta noticia que he sacado es en concreto de Chile, pero me consta que aquí en España también ha ocurrido. Esta es un ejemplo más de madera, vigas de madera, podridas o afectadas. Y también, un poco para terminar con la pudrición parda, también afecta a frutos, no solo a árboles, troncos, madera fuerte, también afecta a los frutos, dando unas pérdidas económicas anuales, sobre todo en Bélgica, esta noticia es en Bélgica, considerables, pérdidas económicas considerables. No hace falta que nos quedemos con muchos nombres, pero bueno, es importante tener al menos un par de ejemplos o hasta incluso tres. Yo he puesto Inonotus tamaricis, Laetiporus sulfureus y Phaeolus. Sí, perfecto. Gabriel lo sabrá decir mucho mejor que yo. Pasamos a la pudrición blanca, o para mí la pudrición más importante de este trabajo, porque en el apartado de aplicaciones biotecnológicas, la mayoría de aplicaciones será a partir de los hongos que provocan esta pudrición o podredumbre. Vale, está causado por los basidiomicetos y escomicetos, y aquí sí afecta a nuestro componente protagonista, que es la lignina. Tienen una gran diversidad a la hora de actuar, pero destacan dos tipos de degradación: la deslignificación selectiva, y es que solo afecta a la lignina, no a los demás componentes, y la pudrición simultánea. Aquí sí afecta tanto a la lignina como a los otros componentes. Por tanto, lo que sacamos en conclusión es que la madera se degrada por completo. Si vosotros tocaseis las imágenes, la madera de las imágenes, notaríais una textura hasta de esponja, porque ha perdido totalmente su fuerza, ha perdido totalmente su rigidez. Por supuesto, se llama la pudrición blanca porque deja manchas blancas, y esto es debido a la decoloración de los componentes de la madera. Una vez más, destaco que es importante tener en cuenta a la hora pues de tener una casa hecha a base de madera, o si queremos comprar una casa antigua, tener muy en cuenta este tipo de factores. Porque una vez pasa esto, hay remedios. Hay muchas empresas que se dedican a la solución de la pudrición por hongos. Sin embargo, puedes llegar a un estadio donde ya es irreversible el daño en la casa. Aquí hay otro ejemplo. Esta pudrición, se me ha olvidado decirlo, sí necesita un mayor porcentaje de humedad. Y nada, aquí también tenemos otro ejemplo que afecta a nuestras casas. Vale, en cuanto a organismos que producen esta pudrición, tenemos la Ganoderma aplanatum, la Inonotus hispidus y Pleurotus striatus. Veremos que lo vamos a mencionar más veces, pero también, sobre todo, Trametes versicolor y Phanerochaete Chrysosporium. Chrysosporium es, como podéis ver, es microscópico, pero es muy importante tanto a nivel aplicaciones biotecnológicas como otro tipo de aplicaciones que veremos. Pudrición blanda. Esta es la última pudrición de la que hablaremos y comentaremos en este trabajo. Es causado por hongos ascomicetos. Esta es sin duda la pudrición que más necesidad de humedad tiene. Es más, la madera que está sumergida en agua, si se pudre, será por este tipo de organismos.
produce que la madera se vuelva blanda con una consistencia quebradiza y también degrada la celulosa, que no lo habré dicho antes, hablamos mucho de la lignina, pero es que la celulosa es un componente clave en la planta, así que también es importante tenerlo en cuenta. Este es un ejemplo de la degradación parda que puede ocurrir en cualquier casa hecha a base de madera o que contenga madera. Y como ejemplos, pues os pongo Levia, Stereum hirsutum y Ustulina deusta, que lo que más he querido, sobre todo, seleccionar las imágenes donde se ven claramente que están en los árboles, fotos naturalizadas, que se muestra que se alimentan de la madera. Como he dicho antes, podremos salir a cualquier parque y seguro que también encontramos todo lo que estamos hablando ahora mismo. Yo fui a una excursión de una asignatura que es zoología de campo y aproveché y hice unas fotos para este trabajo porque vi madera podrida. Eh, Se ve la foto, la más pequeñita, la que está en el extremo derecho inferior, literalmente es una madera podrida. Yo la toqué y tenía una textura de esponja y eso en principio es madera y hay que tener en cuenta que los árboles, los troncos, no sé si somos conscientes de lo fuertes que son. A veces un accidente de coche que empotra en un tronco, el coche sale destrozado, pero el árbol no. El árbol se mantiene en su estado y es que la madera, el poder de la lignina es impresionante. Y saber que hay organismos tan, no sé cómo decirlo, tan insignificantes, podríamos usarlo, como los hongos, que hagan algo así, es impresionante. Para mí es impresionante y sin duda alguna me hace cambiar muchísimo lo que pienso yo de los hongos, porque digo, wow, a mí me impresiona mucho los hongos desde que tengo esta asignatura. Vale, para evitar daños por pudrición, por si alguien tiene alguna casa con madera o le ha preocupado estos hechos que he estado hablando, no se recomienda, por supuesto, utilizar madera fresca. La madera que se utiliza para la construcción siempre tiene que pasar por una maduración o por una sequedad, por un secado correspondiente. Tenemos que también tener en cuenta qué madera es para exterior, qué madera es para interior. Por supuesto, no puede haber agua estancada cerca de la madera. Tenemos que tener buenas cubiertas, evitar a toda costa las goteras. Las uniones laterales del techo tienen que ser las correspondientes y pasar su debida inspección. Un contacto directo con el suelo y la tierra, es decir, que la madera esté en contacto directo con el suelo, es impensable. La madera no puede estar en contacto con el suelo. Pues, luego, para acabar, por supuesto, los impermeabilizantes y antifúngicos. Aplicaciones biotecnológicas. Vale, empezaré este apartado y lo terminaré diciendo lo mismo. Investigación. Todo lo que voy a hablar y comentar, la gran mayoría, no se aplica como tal a la actualidad, sino que todavía está en una fase de investigación. ¿Una investigación muy avanzada? Sí, pero seguimos en investigación. Y es que hay muchísimos proyectos, como por ejemplo Peroxicats, que está avalado por el CSIC, que es el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España. Es un proyecto europeo que se dedica a buscar enzimas. Enzimas no son más que proteínas. No me voy a meter en conceptos bioquímicos, ni mucho menos. Pero en este apartado de las aplicaciones es importante tener en cuenta que lo que nos interesa son las enzimas. Ya no solo el hongo, sino las enzimas. Estas enzimas pueden estar tanto en los hongos como en las bacterias, en algunas bacterias. Pero en este trabajo hablamos sobre todo de los hongos. Vale. Empezaré hablando de la obtención de alimento para herbívoros. Y es que, o sea, pongo un ejemplo. Si de una tonelada de alimento, de paja, por ejemplo, una tonelada de paja, un 40% es fibra, es decir, entra y sale, no va a afectar, no va a afectar nutricionalmente a nuestros animales, estamos pagando una tonelada, pero sin embargo lo que se va a aprovechar es tan solo un 60%. Pues hay estudios que dicen, vamos a intentar encontrar una solución a esto. ¿Y por qué no utilizar a los hongos que degradan estos componentes, que son la fibra, para aprovechar al máximo
el alimento de nuestros animales. Pues todavía está en investigación, pero bueno, se ha demostrado que, por ejemplo, el uso de Pleurotus o striatus permite alcanzar una absorción doble de energía en la paja del arroz para animales, para los ganados, como las cabras, las ovejas, las vacas. Preparación del vino. Este sin duda es una de las aplicaciones más interesantes y curiosas. Esta sí que ocurre desde hace muchísimos años. No sé si a alguien le sonará el tipo de vino botritizado. Es un vino cuya uva con la que se realiza este vino es una uva que ha sufrido la infección del hongo Botrytis cinerea, que este hongo lo que hace es degradar la uva dando la pudrición gris. Antes hemos hablado de pudrición blanca, blanda y parda, pues ahora aparece una cuarta, la pudrición gris, que es realizada por la Botrytis cinerea, que es un hongo que afecta a las uvas, bueno, a otros tipos de frutas también, pero en este caso a las uvas es lo que nos interesa, quitando el agua y dándoles un estadio de pasacis, bueno, las hace como pasas, y esto es lo que nos interesa para la obtención del vino. Adquieren, permite unas características organolépticas interesantes, como por ejemplo un aroma frutal con notas cítricas y ligeramente almendrado, un tacto cremoso y suave el paladar. También presenta ácido acético y láctico que hace que no tenga un gusto empalagoso. Por mucho azúcar que tenga y por muy dulce que sea este vino, no es empalagoso. Y eso es una característica muy llamativa en este tipo de vinos. En cuanto a marcas de vino botritizado, yo he encontrado estas tres y la verdad que son de lujo, yo diría, porque he encontrado precios desorbitados, o sea, hasta el punto de ver 29.000 euros una caja, cosa que no se me escapa de la, no sé. Y, por ejemplo, este vino, el vino es el que tenéis en el, bueno, pues sí, en el extremo inferior derecho, es uno de los vinos más caros del mundo. Es un vino de tipo botritizado con esta preparación, utilizando este tipo de hongo. Y no recuerdo muy bien cuál era el precio, pero bueno, era un precio desorbitado y lo que os digo, llegó a ser el vino más caro del mundo. Y es interesante saber que es gracias a un hongo. Suena muy fácil que sea a través de un hongo, pero en realidad es el proceso para preparar este vino es muy costoso, es muy complicado, es muy difícil y requiere largos meses. Bien, otra aplicación, la industria del papel. Como ya sabemos, en la industria del papel utiliza muchísimos químicos, contamina mucho, y una de las soluciones o una idea para mejorar este hecho de la contaminación es el uso de las enzimas de esos hongos. Y es que los hongos, como ya hemos dicho, degradan la lignina. Por tanto, podemos obtener la celulosa del papel a partir de la madera que degradan los hongos, de una forma mucho más ecológica, de una forma mucho menos contaminante y sin utilizar tantos químicos. O sea, ahorramos dinero. Es una forma natural de hacerlo. Y encima no provocamos un impacto ambiental como el que estamos haciendo a día de hoy, todos son ventajas. Y hasta el día, o sea, como ya he dicho, todo esto es mucha investigación, todavía no está aplicado en las industrias como tal, pero bueno, se ha demostrado en base a muchas tesis doctorales y investigaciones que produce una blancura de papel de hasta un 15% mejor de lo que tenemos ahora y que conviene mucho en el pretratamiento de la celulosa. Como veis, ahí hay un tanque de pretratamiento del papel y se utiliza a trametes versicolor, que recordemos es pudrición blanca. Siguiendo en base a la línea de la bioremediación o en busca de un desarrollo más sostenible, intentando reducir el impacto ambiental de las industrias, pues aquí tenemos el tratamiento de aguas residuales.
sobre todo destaco en la industria del textil. La industria del textil genera un montón de colorantes, las aguas residuales, bueno, por supuesto inutiliza el agua, lo contamina y es un impacto ambiental muy severo en nuestra naturaleza. Por tanto, se ha demostrado en muchos trabajos de investigación, pero que todavía seguimos avanzando, que el uso de las enzimas de estos hongos, bueno, de algunas enzimas de algunos hongos en concreto, como por ejemplo Trametes versicolor o Gercanda adusta, permiten la decoloración de colorantes, contaminantes. Aquí se ha agregado un fragmento de una tesis doctoral donde podéis ver la primera foto, un azul intenso, y la última foto totalmente decolorado. Pues esa es la acción de las enzimas de los hongos, que se intenta impulsar cada vez más a su uso, porque recordemos, si utilizamos los hongos ya no tenemos que utilizar químicos, no tenemos que derrochar tanto dinero y encima, sobre todo, ayudamos a la naturaleza, que bien falta le hace. Este trabajo o esta decoloración que tenemos delante ocurrió en tan solo 16 días, gracias a Trametes versicolor. Tratamiento de derrames de petróleo. Como ya sabemos, el petróleo causa graves impactos. El chapapote es un ejemplo como cualquier otro que ocurre a día de hoy y que ha ocurrido en muchas ocasiones y que genera tanto impacto ambiental que no queremos. ¿Qué pasa con los hongos en este apartado? Pues que se ha demostrado que componentes del petróleo son degradados gracias a enzimas de los hongos. Es decir, la micorremediación. Aquí se utilizan los Trametes versicolor y Phanerochaete chrysosporium, el hongo microscópico que os hablé antes, que también es de la podredumbre o pudrición blanca. Esto es una foto de una universidad de investigación asiática, en concreto China, donde utilizan hongos para intentar micorremediar los derrames de petróleo. En concreto, los compuestos del petróleo que degradan son el benceno y el tolueno. Vale. Producción de biogás. No sé si sabéis lo que es el biogás. El biogás es simplemente un combustible renovable a base de desechos de la agricultura, desechos de la ganadería y por tanto genera un impacto ambiental mucho menor que, por ejemplo, el carbón o el petróleo, la gasolina, el diésel. Se intenta impulsar cada vez más, pero no es tan fácil de conseguir y se están realizando investigaciones con hongos para el pretratamiento de la biomasa lignocelulósica, es decir, para degradar estos desechos de la agricultura o de la ganadería, ayudando a conseguir un mejor biogás y de una forma más rápida y más eficiente. En el tanque, o sea, el efecto del hongo se incorporaría en el tanque, en el digestor, y en el tanque de alimentación, donde degradaría la lignina, los componentes, y así se lograría un biogás, lo dicho, más eficiente y mucho más rápido. Pero como siempre, esto está en investigación. Vale, pues si algo ha quedado claro es que hace falta más y más investigación en este campo. Hay muchísimo trabajo todavía por hacer. No es fácil, no, todo suena muy bonito, pero en realidad hay muchísimos inconvenientes en estas aplicaciones biotecnológicas y es que los hongos, las condiciones que se le tiene que aplicar a estas enzimas no son tan fáciles de conseguir. El petróleo cuando es derramado en el mar, pues a lo mejor está en un mar muy frío y por tanto las enzimas no van a actuar. Y por tanto tenemos que seguir investigando más y más y más. Os he puesto un ejemplo de un investigador de mi universidad, que es, por ejemplo, Manuel Pascual Hernández Cutuli. Él se ha dedicado toda su vida a este tipo de enzimas que degradan la lignina. Él, en concreto, se especializó en bacterias, pero bueno, al igual que él, hay muchísimos otros investigadores muy competentes y muy respetables. Importancia. Yo creo que ha quedado claro cuál es la importancia de los hongos, pero bueno, hagamos un viaje a 300.000 millones de años
y nos encontraremos en el periodo del Carbonífero, Paleozoico. No sé si sabíais cómo era, pues el Carbonífero era así. Muchísimos árboles, muchísimos helechos, todo era verde. ¿Qué pasaba? Que no había los hongos xilófagos. Por tanto, estos árboles, esta madera, al morir, caía y nada más. Y se quedaba así, se sepultaba y a lo largo del tiempo acababa siendo el carbón que conocemos. Pero hay investigaciones y yo he leído trabajos que dicen que el carbonífero, que este periodo terminó con la aparición de los hongos xilófagos, de los hongos degradadores de madera, de los que hablamos en este trabajo. Y es que el carbonífero lo que hacía era acumular carbón, una gran materia orgánica que no era reutilizada, se acumulaba, se acumulaba, se acumulaba, hasta que llegaron estos hongos que permitió degradar la lignina al fin de estos árboles, pudiendo ser una fuerza ecológica fuerte para la destrucción de la acumulación de madera. O sea, el trabajo en cuestión del que me he basado, del que he sacado estas ideas, es un artículo de la revista Science, una revista de gran importancia en el ámbito biológico, y que demuestra eso, que los hongos degradadores de madera son hongos descomponedores, son hongos que permiten el ciclo de los nutrientes. En esta imagen se puede ver bien, y es que todo es un ciclo en la naturaleza. El humano a lo mejor sí que lo interrumpe un poco, pero en realidad en la naturaleza todo es un ciclo. Todo vuelve todo vuelve a lo que era antes. La materia orgánica de las plantas vuelve a ser los nutrientes: carbono, nitrógeno, fósforo, que son lo que alimentarán a las futuras plantas, que es lo que permite que el suelo vuelva a ser un suelo sostenible, un suelo eficaz, un suelo donde puede volver a crecer la vida. Y esto es gracias a estos hongos de los que estamos hablando, al igual que también del ciclo del carbono, que tan importante es, porque mucho hablamos del dióxido de carbono, que es malo, pues en parte los hongos descomponedores ayudan a combatir este aumento del dióxido de carbono. Terminamos un poco hablando de la sostenibilidad de los ecosistemas. Por supuesto, todo lo que acabo de decir concluye en que gracias a los hongos, a estos hongos descomponedores, se permite la sostenibilidad de los ecosistemas, se permite que el mundo sea tal y como es. O sea, el mundo es como es gracias no solo a estos hongos, pero en parte sí. Y mantiene la salud de los ecosistemas forestales, de los ecosistemas terrestres y la fertilidad de los suelos, como ya he comentado. Volvemos las aplicaciones hacia un desarrollo sostenible, la producción de estas enzimas. Si investigamos más y más, puede ser que lleguemos a un futuro mucho más sostenible o con un menor impacto ambiental del que es ahora. Y esto es gracias a, por supuesto, a estos organismos, pero también a la investigación para lograr una bioremediación en base a estos hongos. En cuanto a conclusiones, pues yo creo que ya todos hemos llegado a las mismas. El planeta no sería el que es sin los hongos descomponedores, son vitales. Conociendo sus características, evitaremos el daño en nuestras infraestructuras. Su aplicación en la biotecnología puede implicar un gran avance hacia un mundo sostenible y es muy necesaria la investigación de este campo. Y con esto finalizo este trabajo y espero que os haya gustado. Muchísimas gracias.